Y pues, nuevos bienvenidos a esto que se llama Cine Creación, que pues es esta colaboración que está haciendo la Cineteca Nacional con el sistema de apoyo a creadores. Y bueno, pues hoy nos tocó esta joya del cine mexicano que, como todas las películas importantes, estuvo también en peligro de no hacerse por diferentes razones. Primero, bueno, aquí tenemos que hablar de la parte literaria. La película está inspirada en una novela muy importante de uno de los periodos más luminosos de la literatura latinoamericana, que conocemos como el boom. José Donoso, junto con Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, pues forma parte de ese gran momento de la literatura latinoamericana, donde a partir de finales de los años 50 comienza una gran atención hacia la expresión literaria latinoamericana. Entonces, desde el Perú de Vargas Llosa con La ciudad y los perros, desde luego 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Rayuela de Julio Cortázar y Carlos Fuentes con Aura, y desde luego José Donoso con El lugar sin límites, pues van planteando este mosaico de la literatura latinoamericana que en ese momento es sumamente exitoso. Todas son novelas que se publican a través del editorial Joaquín Mortiz, que empezó a apoyar también a estos jóvenes autores. Y en el caso de José Donoso, bueno, pues estamos hablando de una de las grandes figuras de la literatura chilena del siglo XX, un personaje que a través de sus novelas hablaba de la sociedad en que vivía, pero también siempre con filtros muy interesantes hacia personajes marginales, hacia literatura fantástica también. Y precisamente cuando estaba en la creación de una de sus novelas más importantes, que precisamente raya en lo fantástico, que se llama El obsceno pájaro de la noche, dice José Donoso que él pues de repente recibió una oferta por parte de una editorial chilena con una muy buena cantidad de dólares para hacer una novela específica. Entonces pues estaba escribiendo esta novela que le va a llevar muchos años. Finalmente El obsceno pájaro de la noche se va a publicar hasta 1970 y estamos en 1964, 65 aproximadamente, y de pronto su amigo Carlos Fuentes le dice: vente a escribir a la casa, vente a México, vente a trabajar aquí en toda la tranquilidad posible, y pues ahí escribes la novela, esa novela que tienes que entregar porque ya te la pagaron. Entonces, conforme llega José Donoso a México, empieza a escribir esta novela por encargo, o más bien para saldar la deuda. De pronto, del obsceno pájaro de la noche surge el personaje de la Manuela. Y ya una vez que surgió la Manuela, pues el personaje empieza, como decía Juan Rulfo, a caminar solito, y pues nace El lugar sin límites. De un episodio de esa novela nace todo El lugar sin límites, y finalmente Carlos Fuentes le dice: maestro, esta novela no la vayas a entregar como parte del saldar esa deuda que tienes con la editorial chilena, mejor escribe cualquier otra cosa, y esta se la damos a Joaquín Mortiz. Y efectivamente, a partir de 1966, la novela aparece editada por Joaquín Mortiz, y desde entonces pues ha tenido toda una serie de reediciones, pasando por todas las editoriales que ustedes se imaginen. Y desde luego, pues bueno, cuando salió la novela, se publica, se empieza a hablar de ella, pues sobre todo el personaje de la Manuela es un personaje fuera de serie dentro de la literatura latinoamericana, porque estamos hablando de uno de los primeros personajes abiertamente homosexuales, que no es visto ni con sorna, ni en tono de farsa, ni en tono de burla. Está puesto como un ser humano, un hombre al que le gustan los hombres, que le gusta el baile flamenco, que desea profundamente al personaje de Pancho, y que bueno, finalmente tiene este resultado fatal. En la novela, a diferencia de lo que vimos ahorita con Ripstein, en la novela el final queda abierto. La Manuela se echa a correr, los personajes se van detrás de ella y nunca volvemos a saber qué pasa con la Manuela. ¿Sí? Entonces ese final abierto, desde luego intuimos
un signo de tragedia importante, pero bueno, aquí Arturo Ripstein sí lo cierra de una manera mucho más física, mucho más brutal, ese final de La Manuela. Entonces, a partir de la publicación de Lugar sin Límites, muchos en el cine iberoamericano trataron en algún momento de acercarse a la película. Por ejemplo, en España, José Luis López Vázquez, que era un extraordinario actor de comedia y de drama también, lo pueden ver en La Prima Angélica de Carlos Saura, por ejemplo. Él peleó los derechos durante mucho tiempo y finalmente los derechos se le vencieron porque no se concretaba la película. Por ahí Fernando Rey también hizo algún esfuerzo por jalar los derechos de la novela de Donoso, pero pues bueno, imagínense, los años 70, aunque son años donde ya pasó el 68, ya tenemos muchos temas que se pueden platicar de manera muy abierta en el cine y en el arte. Finalmente, La Manuela era un reto para todo aquel que se acercara a hacer la película. Entonces, finalmente El Lugar sin Límites, y por la relación de José Donoso con México, cayó en una empresa productora de cine estatal que se llamaba Conacite 2. Ahora, déjenme decirles que Conacite 2, en el ambiente cinematográfico de los 70, era pues la casa menos favorecida de cine que existía. Si tocaba que trabajaras con Conacine, filmabas en Estudios Churubusco. Conacite 1 también, pero Conacite 2 era Estudios América, que bueno, algunos de ustedes seguramente los conocieron o escucharon de ellos. Estaban donde ahora están las instalaciones de Azteca Digital, aquí sobre Calzada de Tlalpan y Miramontes. Entonces, los Estudios América eran estudios que no tenían ni la tecnología, ni el equipo, ni lo que se necesitaba para hacer una producción grande. Entonces, pues ahí fue a dar El Lugar sin Límites, y Francisco del Villar, que fue un cineasta mexicano y productor mexicano importante, a quien le debemos varias películas bastante escandalosas a principios de la década de los 70, como Las pirañas aman en Cuaresma, El monasterio de los buitres, El festín de la loba, muchas películas que hicieron muy célebre a la señora Isela Vega. Pues Francisco del Villar era el gerente de producción de Conacite 2, tenía los derechos del Lugar sin Límites, y entonces se acerca con Arturo Ripstein y le dice: maestro, pues tenemos los derechos de esta novela, no sé si la quieras filmar. Estamos a finales de 1976 cuando esto se empieza a forjar. En 1976 está terminando el sexenio conocido como el sexenio de la apertura cinematográfica echeverrista, donde prácticamente el Estado tomó control de la producción de cine y se hicieron películas importantísimas como Canoa, Los albañiles, La pasión según Berenice, y también surgió toda una generación de grandes maestros del cine, donde está el maestro Ripstein, Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo, Jorge Fons, Paul Leduc, en fin, Sergio Orjovich, toda una generación verdaderamente espectacular. Ese periodo se termina en 1976, viene una nueva administración donde va a entrar un personaje que aquí a lo largo de este ciclo de cine creación pues se ha mencionado mucho, que es Margarita López Portillo, que pues va a desmantelar toda esa infraestructura de producción estatal, y sobre todo pues como la señora siente que es la reencarnación de Sor Juana Inés de la Cruz, pues tiene también ideas muy particulares acerca del cine que quiere ver. Desde luego, cuando se enteró que El Lugar sin Límites se estaba filmando, la señora brinca de manera espectacular, trata de parar la película, pero la película ya no se puede parar porque ya estaban en la fase de postproducción, la película ya tenía estreno en el Festival de San Sebastián, y finalmente allá en España, y finalmente la señora se tuvo que quedar con un palmo de narices cuando El Lugar sin Límites se vuelve una de las películas más exitosas de su tiempo. Ya no le pudo hacer nada, ya no le gustaba, desde luego que no le gustaba, y en muchas entrevistas dice que ese era un cine que no se debía de hacer, en palabras de esta señora tan particular, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, El Lugar sin Límites pues fue un gran éxito, y fue un gran éxito por muchas razones. En primera, porque tenemos a uno de los más importantes autores del cine mexicano detrás de la película, que es Arturo Ripstein, creador de un universo fílmico propio, creador ya para esos años de películas muy importantes como Tiempo de morir,
como El Castillo de la Pureza, que todavía está aquí en cartelera, por cierto, aquí en la Cineteca de las Artes. Ya había filmado Foxtrot, ya había filmado El Santo Oficio, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de un cineasta con mucha experiencia, que empezó a los 21 años de edad y que en el momento del Lugar sin Límites empieza a llegar a una madurez muy especial. Por otra parte, un guión que se tuvo que hacer a 4 manos, es una cosa muy interesante. Primero, pues él le confió la adaptación de la novela de Donoso a un escritor argentino que se llama Manuel Puch, que tiene una novela muy importante que se llama Boquitas Pintadas, que fue también contemporánea al boom de la literatura latinoamericana. Pero Puch, cuando entrega el guión, lo entrega en argentino, y pues la película se va a filmar en México. Entonces ese guión no sirve, bueno, sirve como guión, pero no sirve para filmarse. Y entonces 2 amigos queridos del maestro Ripstein, los 2 ya partieron de esta dimensión, José Emilio Pacheco y Cristina Pacheco, hacen la adaptación al mexicano, digamos, del guión de Manuel Puch, y el resultado lo ven aquí en pantalla. Por razones de contrato y por razones de derechos, no ven el crédito de ellos como parte del guión. Cadena Perpetua, que es la película inmediata de Arturo Ripstein a El Lugar sin Límites, por eso está dedicada a José Emilio y a Cristina Pacheco. Y acuérdense que José Emilio Pacheco escribe las 3 primeras películas de Ripstein en la época ya del echeverrismo: El Castillo de la Pureza, El Santo Oficio y Foxtrot, ¿sí? Entonces tenemos un guión literario muy fuerte, muy sólido. Por otro lado, bueno, las presencias en pantalla son importantísimas, y Arturo Ripstein siempre ha tenido una mano muy especial para elegir a los actores que van a encarnar a sus personajes. Por ejemplo, no es gratuito que don Fernando Soler, en una de sus últimas películas, sea don Alejo, el cacique. Don Fernando Soler es el padre por antonomasia en el cine mexicano desde la época de oro. Es el papá de Pedro Infante en La Oveja Negra. Es el papá de la familia Cataño en Una familia de tantas. Y siempre Fernando Soler fue como esa figura paterna del cine mexicano, que era muy inflexible y muy cruel, pero también podía ser el papá melodramático si hacía falta, ¿no? Entonces don Alejo, que de hecho la Manuela, cuando le ofrecen este trago, dice: por usted, que es como un padre para todos nosotros. Pues don Alejo es como el padre de este pueblo muerto que se llama El Olivo. También podemos encontrar muchas conexiones, por ejemplo, con este tema del cacique como padre. Piensen en don Alejo y piensen, por favor, en Pedro Páramo. Esa frase de Pedro Páramo cuando dice: me voy a cruzar de brazos y Comala se morirá de hambre, que dice en la novela, pues aquí don Alejo está haciendo todo lo posible porque El Olivo quede completamente abandonado para poder vender el pueblo por kilo. Lo único que le falta es la casa de la japonesita, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una decisión de reparto muy importante. Para Pancho, pues se lleva a la figura que en ese momento, la figura masculina, yo siento más importante de ese momento del cine mexicano, que es Gonzalo Vega. Ana Martín, que es una figura que viene de años atrás, hace el papel de la japonesita. Originalmente iba a ser Blanca Guerra, allí iba a debutar Blanca Guerra como la japonesita, pero Conacite 2 dijo que no, que necesitaban una actriz conocida. Y bueno, en el papel de la japonesa grande es Lucha Villa, pues con toda esta fuerza interpretativa y esta fuerza física, pues le da muy buena vida a la japonesa. Pero desde luego la Manuela tenía que ser alguien fuera de serie, y entonces Ripstein recuerda a ese actor que era bailarín y que Luis Buñuel en 1950 le dio un papel antológico en Los Olvidados, que era el Jaibo, que era Roberto Cobo, que prácticamente después del Jaibo no tiene una sola película importante. Y entonces pues Ripstein recurre a él. Roberto Cobo pues acepta ser un personaje muy complejo y muy retador para cualquier actor que lo tuviese en las manos. Y bueno, ahorita que platiquemos ya todos, pues creo que el personaje de la Manuela es un personaje icónico de la historia del cine mexicano, antológico, verdaderamente
formado y hecho para Roberto Cobo. Uno no puede imaginarse a ningún otro actor haciendo el papel de la Manuela como él lo hace, con esa pasión, con esa complejidad, con esa vulnerabilidad, con esa bueno, ahí vieron ustedes el primer beso LGBT de la historia del cine mexicano, que obviamente Margarita López Portillo debe haber vomitado durante días. Y bueno, pues en el infierno donde se encuentra ahora, ojalá lo siga haciendo cada vez que nosotros veamos esta película. Entonces, pues sí, El lugar sin límites afortunadamente existió, afortunadamente se volvió en un gran éxito, y pues bueno, la carrera de Arturo Ripstein entra, como la de todos sus compañeros en ese momento, pues en un momento difícil, porque al desmantelarse la industria estatal de cine, pues muchos de los directores tuvieron que o entrar al cine independiente, como lo hizo Jaime Humberto Hermosillo o Gabriel Retes, o dirigir a Juan Gabriel y a Rigo Tobar y a todas las necesidades de la industria privada. El maestro Ripstein va a dirigir a Lucía Méndez en La Ilegal, o sea, el propio maestro Ripstein pasó por ese infierno, pero luego, pues bueno, ya el maestro Ripstein saldrá más que airoso, y bueno, sigue creando toda una obra importantísima. Hace poquito tuvimos el gusto de estar en su homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y sí, estamos hablando de un creador de primerísimo nivel. El director, ya les decía yo, bueno, Tiempo de morir, Cadena perpetua, El lugar sin límites, El castillo de la pureza, El imperio de la fortuna, La mujer del puerto, Principio y fin, Profundo carmesí, El coronel no tiene quien le escriba, pues de lo último, la maravillosa El diablo entre las piernas. O sea, siempre un cineasta que le gusta lo transgresor, que le gusta romperle las reglas al melodrama, que sin duda es el género más profundo que tenemos los mexicanos dentro, pero con estos personajes marginales, con esta sordidez y con esta visión de un infierno que parece que no se acaba nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas recomendaciones que hacerles hoy. En primera, lean la novela de Donoso es extraordinaria, y es una novela de muy poquitas páginas, no son más de 100 páginas El lugar sin límites. Y bueno, por otro lado, pues que sigan viendo la obra del querido maestro Ripstein para que tengan grandes momentos que ha vivido el cine mexicano, con un creador que, bueno, pues ha tenido la muy buena suerte de crear un universo propio y de tener pues una de las filmografías más sólidas de nuestro cine. No pudo estar con nosotros el día de hoy el maestro, pero bueno, pues aquí estamos nosotros para platicar con ustedes. Así que si alguien tiene algún comentario sobre El lugar sin límites, ahí está mi compañera que les va a pasar el micrófono. Levanten sus manos nada más. Eso es todo y comenzamos. Ahorita ahí viene el micro. Antes que nada, buenas noches a todos y gracias, José Antonio, siempre con todos tus conocimientos que se expande en la cultura. Ya no acabé, bueno, no sé si se cortó la parte de los créditos o no, son dos preguntas, pero sí, yo no sé quién es el director de fotografía, el no sé si fue Gabriel Figueroa. No, es Miguel Garzón. Miguel Garzón. Y ya después el foto fija, que a veces aparece, a veces no aparece, ya no supe en los créditos porque no alcancé ahorita a ver. Y por el otro lado, el término de la japonesa o la japonesita, sí. No sé si en este caso el escritor hace ahora es que la equivalencia o la similitud o el nombre alusivo a la idea de la geisha japonesa, y como bueno, el estereotipo de que la geisha era, algunos dicen que cortesanos, otros que prostitutas, otros que no, que es otro estilo porque es otra ideología la oriental. Pero sí me llamó la atención, ¿no?, del término de la japonesa o la japonesita. Claro. Gracias. Bueno, no, gracias a ti. Bueno, en la historia lo explica ella, la japonesa, cuando le pregunta a la Manuela por qué le dicen así. Dice, es que soy muy miope y como no quiero usar lentes, porque pues deja de ser guapa, según ella, entonces tiene que ser así. Entonces, bueno, su hija acaba heredando el apodo por ser la hija de la japonesa. Pero donde sí se refleja esto que tú dices, que es esta como especie de personaje muy particular, como si fuese una geisha, es en la dirección de arte. O sea, Arturo Ripstein del Lugar sin Límites dice que, por ejemplo, es una película donde no hay movimientos de cámara porque no había un dolly. Studios América no tenía un dolly.
Entonces, pues todo tiene que ser lo más fijo posible. Acaban ustedes de ver una de las secuencias más intensas de todo el cine mexicano, que es la leyenda del beso, y la cámara está prácticamente inmóvil. O sea, Arturo mejor decidió dejar la acción de esa manera a meterse en broncas de tener que mover cámara en mano o cosas por el estilo. Miguel Garzón finalmente era fotógrafo de los estudios América. No era un Rosalío Solano, obviamente ni un San Gabriel Figueroa, que saben hacer de todo. No, Miguel Garzón era mucho más limitado y Arturo le saca toda lo posible, ¿no? Ahora, quien sí también fue muy importante aquí, y qué bueno que lo viste, los créditos de El Lugar Sin Límites están al principio, no al final. Al final ya nada más dejan algunos colaboradores y la banda sonora, pero los créditos que tú querías están al principio de la película. Cuando suena Falsaria, ¿no? Oye Salomé, para los cuates, es cuando suena esa canción, pasan los créditos. Pero, por ejemplo, aquí había un colaborador bien importante en El Lugar Sin Límites que se llamaba Cleómenes Stamatiades, que era un egipcio griego que trabajaba aquí en México como artista plástico. Él no era agente de cine, pero Arturo le pide la dirección de arte del Lugar Sin Límites y él asume dirección de arte, asume ambientación y asume vestuario de la película. Entonces, lo que pudimos ver cuando vamos al flashback con la japonesa es que efectivamente abundan los motivos orientales en el tapiz, hay muñequitas por ahí, hay ¿cómo se llaman? Faroles, hay algunos otros elementos, y todo el tiempo la japonesa en la primera secuencia trae un kimono, ¿no? Entonces Cleómenes sí le dio como por ahí ese sentido un poco de que es como una geisha, ¿no? Y cuando la vemos al lado de Don Alejo en la secuencia de la celebración por el triunfo del señor diputado, pues sigue siendo como una geisha, es como una dama de compañía de lujo, ¿no? Entonces, Cleómenes Stamatiades sí logra eso, y también una paleta de colores excepcional. Desde que empieza la película, el rojo del camión, el rojo de la playera de Pancho, el rojo del vestido de la Manuela, o sea, todo el tiempo hay este motivo del rojo como deseo entre esos personajes que finalmente van a acabar juntándose en algún momento. Y desde luego también, pues esta visión decadente de un burdel que está en las últimas, ¿no? O sea, sí, esa etapa del flashback al presente, bueno, ya ni luz eléctrica hay, ¿no? Entonces, bueno, pues Arturo hizo la película con los medios que tenía. Obviamente la escena de la leyenda del beso tenía que verse mucho más oscura, porque se supone que se están iluminando con velas. Pero no, digo, no es Barry Lyndon, ¿verdad? No puedes meter luz de vela en una película de los estudios América. Entonces, finalmente, pues, la película pareciera que tenemos una iluminación enorme cuando estamos viendo las velitas por ahí puestas, ¿no? Ni modo, son cosas del cine mexicano. Son cosas del cine mexicano, y bueno, aún con todo eso, El Lugar Sin Límites es una de las, yo diría, 5 películas más importantes que se han filmado en nuestro país, ¿no? Pero ahí es labor de un gran artista plástico que se llamaba Cleómenes Stamatiades. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Señor, adelante. Hola, pues buenas noches. Buenas noches. Yo el cine no lo veo tan técnico como ustedes, que son bien eruditos en esto, y la verdad me da gusto aprender. Lo veo más bien con un sentido desde qué me quieren decir los que hacen las películas. Y yo creo que para 76, que fue filmada, no cambia mucho. Sí, yo creo que este es así como que un homenaje a la corrupción, a la homofobia, a la doble moral, al falso machismo que permea desde hace tanto tiempo. Claro. Y bueno, siempre hablo de lo que más me gusta de una película o algunas cosas que me disgustan. Lo que más me gusta de alguna manera es esa parte no tan romántica de la violencia innecesaria a veces en algunos casos, en algunas películas. Hubiera preferido que al final hubiera sido como tú lo dijiste, que se fuera y no se supiera nada de ella. Y esto pues marca lo que desde el 76, 86, 96, 2006 y ahora 2024 sigue habiendo un montón de trans asesinados. Crímenes de odio. Sigue habiendo un montón de cosas que siempre creo que Hermosillo trata de
hacernos notar algunas cosas de esas y a veces no las tomamos tanto en cuenta. Artísticamente es extraordinaria, yo creo que está muy bien actuada y bueno, yo creo que cada quien ni actúa, son ellos mismos. Carmen Salinas siempre es la fichera de toda la vida y así ya se murió. Y los demás pues también. Está muy bonita, la vi hace como 20 años yo creo, no sé. Y ahora le vi cosas que me gustaron más, por ejemplo, el diálogo de Fausto y Mefistófeles en el inicio de su momento. Fue lo que hoy rescaté y pues muchas gracias. Y gratis, como siempre te digo, pues a la gorra ni que le corra. Gracias. No, al contrario, es un placer poder compartir con ustedes. Qué bueno que no lo vea tan técnico, bendito usted, porque todavía disfruta las películas. Uno las está viendo y de repente, híjole, ya se brincó un eje, ¿no? Pues ya son cosas que trae uno. Sí, o sea, es una película impecable en todos los aspectos artísticos, pese a esos problemas técnicos que tuvo Arturo para realizarla. Efectivamente es una película que habla, y tomen en cuenta también la época, o sea, los 70, que se supone que ya se pueden hablar y ya se pueden decir otras cosas. Hubo gente que reaccionó de manera muy virulenta al Lugar Sin Límites por humanizar una figura de un personaje homosexual, cosa que ahora sería absolutamente impensable, ¿no? Entonces, bueno, la Manuela y otros personajes van dejando como que un pequeño granito de arena para construir algo que en forma de discurso actual, vigente. El Lugar Sin Límites es absolutamente vigente. Tenemos como Guanajuato y San Luis Potosí los lugares con más crímenes de odio hacia la comunidad LGBT y desde luego la comunidad trans, ¿no? Pero bueno, en este momento, y también por eso fue tan impactante la novela cuando Donoso la publica, porque Donoso y Carlos Fuentes, hay un texto padrísimo sobre la novela donde dice, es que la Manuela acaba trascendiendo a toda Latinoamérica. O sea, ese machismo de Pancho, ese machismo que es muy macho y que de repente, como él mismo dice, ¿no? O sea, ese diálogo donde él dice, pues uno debe ser tan macho que debe aprender a probar de todo, ¿no? Pues órale, claro, en el caso de por ejemplo, del final de la novela original, cuando ya no sabemos nada qué pasó con la Manuela, Pancho tiene que limpiar su nombre y lo más seguro es que la tengan que matar. Aquí don Alejo va a ser el testigo de la muerte de la Manuela, pero ya sabemos que don Alejo se mueve para donde el viento se lo lleve, entonces lo más seguro es que no pase nada y eso va a quedar absolutamente impune. Pero lo que en 1978 incluso había gente que veía la película y decía qué bueno que mataron a la Manuela porque se lo buscó, 45 años después ya es muy diferente, ¿sí? Y esto lo seguimos viendo y lo seguimos escuchando todos los días en las noticias, en pequeños posteos por ahí en los periódicos de asesinaron a un trans en Silao, Guanajuato, a pedradas, ¿no? Y ya se normalizó, ya no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso El Lugar Sin Límites es una película tan valiosa y que sí vino a sacudir, yo creo que precisamente todo este cine que se hizo durante el echeverrismo y esta parte final donde están Canoa, El Lugar Sin Límites o La Pasión Según Berenice, eran para sacudir finalmente, o Los Albañiles, sacudir a un público mexicano que estaba acostumbrado a un cine mexicano mentiroso, que no se metía con la realidad, que se la pasaba explotando géneros nada más, y que afortunadamente esta generación termina rompiendo toda esa tradición, ¿no? Entonces, bueno, El Lugar Sin Límites por eso sigue siendo tan impactante, porque ahora está más vigente que nunca lo que estamos viendo aquí. Y sí, habrá masculinidades ya analizadas y cuestionadas y todo, pero finalmente el macho latino sigue siendo el macho latino. Y bueno, pues la Manuela también es un personaje en sí mismo, entonces el encontronazo de esos dos arquetipos pues provoca esta maravilla que acabamos de ver, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor. ¿Alguien más que quiera comentar algo del Lugar Sin Límites? Por allá, ¿sí? Hola, pues cuando yo vi esta película fue recién de que la estrenaron y la recomendé en casa a mis hermanos mayores y me querían matar por haber
pensado como pensé en ese momento que era una maravilla. A todo el tiempo que ha pasado, ellos ya no están. A mí se me hace una maravilla de película, y el cine es bellísimo de ver las actuaciones, los que ya no están como Bobo, como Gonzalo Vega y todo eso, sí. Qué bueno que estuvieron en ese momento y que nos dejaron ese legado, ¿sí? Y otra Sí. cosa, José Antonio, ¿cuáles serían las otras 4 películas que deben de estar entre las 5 que dices que son Híjole, imprescindibles? del cine mexicano. Ajá. Bueno, tendría que estar Vámonos con Pancho Villa, Canoa, Una familia de tantas, Enamorada y El lugar sin límites. Creo que con eso podrías tener como un muy buen mosaico de lo que es el cine mexicano más perfecto que puede existir. Y Los Olvidados, claro, sí, o sea, serían como esas 5 importantes, ¿no? Pero sí, efectivamente, en aquel momento la reacción de mucha gente fue muy virulenta hacia El lugar sin límites. En España, imagínense, se la llevan a España cuando apenas hace 2 años Franco se murió y la estrenan en España. No, bueno, fue un escandalazo, ¿no? Y le dan la concha de plata a la película. Entonces, bueno, doña Margarita López Portillo estaba furiosa cuando supo eso, ¿no? Y en los Arieles le toca mejor película también, ¿no? Entonces, finalmente sí hubo una respuesta importante a la película y a la novela también. La novela, les digo, es muy importante cómo va diseccionando este machismo latino de una manera tan especial que a mucha gente le parecía sumamente molesta en su momento. No sé a ustedes qué les parece el personaje de la Manuela. Es un personaje con quien uno se ríe, con quien uno empatiza, pero también, como nos ha dicho siempre el maestro Ripstein, el propio maestro Ripstein, dice: yo no me tomaría un café con ninguno de mis personajes, ¿no? O sea, todos son bastante terribles, y la Manuela también tiene un sentido de lo terrible. De repente, sobre todo en la escena de la leyenda del beso y lo que pasa después, la Manuela es como un esperpento, o sea, es como del siglo de oro español, ¿no? Pero esperpento es pues precisamente esos monstruos que surgen de la realidad. Y la Manuela, lo que tiene, el gran error de la Manuela es tener esa pasión por Pancho. Y que Pancho, pues el día que se anima a cumplir esa pasión, pues reacciona como machito y termina provocando una tragedia, ¿no? Pero bueno, sí, es una gran película, es de las grandes películas del cine mexicano. Gracias, Jorge. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por allá nuestro amigo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer 2 preguntas. La primera es que si se sabe si alguno de todo el elenco o los que participó tuvieron repercusiones precisamente por apoyar este tipo de cine, discriminación, censura. Y la otra pregunta es si se sabe también si Pedro Almodóvar tuvo alguna influencia en cuanto a estética o con la paleta de colores, y porque también veo que está la historia de un hombre travesti que tiene un hijo con una mujer, y Pedro Almodóvar también más o menos como que recupera esa historia, ¿no? Sí, con Todo sobre mi madre, ¿no? Bueno, el maestro Almodóvar es un gran admirador del maestro Ripstein. Te lo puedes encontrar en montones de fotos juntos festejando en los festivales. Y bueno, más que nada, más que sea Todo sobre mi madre un homenaje al Lugar sin límites o algo por el estilo, Almodóvar es un hijo del melodrama mexicano. O sea, las películas que Pedro Almodóvar recuerda en La Mancha cuando él era un niño eran todos los melodramas de Arturo de Córdoba y de Marga López y ¿no? Entonces, bueno, Arturo Ripstein es hijo del melodrama también. Entonces ahí hay esa conexión. Y la estilización también. O sea, aquí el trabajo de Cleómenes Stamatiades se luce mucho, aún hecho con recursos muy cortos. Pero hay toda una paleta de color, y el melodrama, precisamente por la propia naturaleza del género, te obliga a la estilización. Entonces, claro, Almodóvar, que además trae, pon tú que trae influencia del maestro Ripstein, pero también trae influencia de Douglas Sirk y de Vincente Minnelli y de todos, pues ya hace un universo propio donde pues hay un rojo que se llama el rojo Almodóvar, ¿no?
como hubo un Rojo Minelli también en su momento. Ahora, si hubo repercusiones, no, de ninguna manera. Creo que, bueno, finalmente el periodo de Margarita López Portillo, la repercusión fue general para todos, o sea, a todo el mundo le fue mal, parejo, pero no particularmente por apoyar una película como esta. Finalmente, Francisco del Villar, que luego fue despedido de Conacite 2, como todo mundo fue despedido paulatinamente en ese periodo tan difícil para el cine mexicano, pues bueno, lo que hacían era comprar derechos de novelas, preparar proyectos, asignarlos, o sea, era una chamba administrativa, no necesariamente con ganas de molestar a nadie, ¿no? Y por otro lado, bueno, Roberto Cobo, pues sí, logra un personaje muy importante de algo que luego él comenta muchos años después. Roberto Cobo era un bailarín desde jovencito, era un muy buen bailarín, por eso, por su capacidad física, Buñuel le da el papel del Jaibo en Los Olvidados, porque dice Buñuel que para él el Jaibo era como la tentación, como la serpiente de la Biblia. Entonces cuando le hizo un casting y lo vio cómo se movía, de hecho se movía de una manera tan psicalíptica que su apodo era Calambres, Roberto Cobo Calambres, ¿no? Entonces pues le da el papel Luis Buñuel. Luego lo desaprovechan totalmente en montones de comedias estúpidas a lo largo del tiempo y Roberto Cobo se acaba diluyendo por ahí. Ripstein lo rescata, la Manuela le va estupendamente, salen muchas películas otra vez y luego Roberto Cobo queda muy mal herido, ya no puede casi caminar después de que su departamento se derrumba en el edificio de Tlatelolco, en el Nuevo León. Ahí se queda Roberto Cobo aplastado muchas horas. Lo logran sacar, logra sobrevivir, pero ya no puede caminar y mucho menos bailar. Y también él tuvo, porque era la época y porque era lo que pasaba en aquellos años, él tuvo mucha bronca en aceptar una homosexualidad que nunca pudo poder expresar de manera abierta, ¿no? Y eso él lo contaba en muchísimas entrevistas. Y por otra parte, como que sí, como que no, y lo sufría mucho y le pasaban cosas horribles y cosas por el estilo. Gonzalo Vega contaba que cuando filman La Leyenda del Beso, de repente Gonzalo Vega de nervios empezó a equivocar y entonces corte, toma 2, beso otra vez y ¡pum! Se volvían a equivocar y otra vez, y que Cobo le dice a Gonzalo Vega, otra que te equivocas y me pones departamento, ¿no? Entonces ya Gonzalo Vega no se equivocó y ya salió la toma buena. Pero Roberto Cobo batalló mucho con una homosexualidad que nunca pudo expresar como él quería, porque no se podía en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, en la Manuela ves toda una personalidad y ves toda una creación de personaje estupendo, de que era un gran actor, pero el problema es que pues la industria del cine mexicano lo redujo a bailarín, a comediante, jamás volvió a tener un personaje. O sea, son 27 años entre el Jaibo y la Manuela, que para un actor es catastrófico, ¿no? Porque pues no hay más desarrollo después. Y luego del terremoto, bueno, pues logró salir en varias cosas más, pero ya estaba muy mal, quedó muy dañado físicamente. Pero no, repercusiones y eso no, afortunadamente creo que, el cine mexicano es algo que se hace casi como una artesanía hasta la fecha, ¿no? Entonces, son obras no afectas, no hay interés tampoco de parte de muchas autoridades, entonces finalmente no hay la repercusión de, hizo esto, bloquéenlo, no. Si hubiera sido así, Jaime Humberto Hermosillo no habría vuelto a filmar nada desde los 70, y no fue así. Jaime se fue abriendo camino en el cine independiente y filmó lo que él quiso siempre, y con temas fuertes, con temas mucho más duros que que El Lugar Sin Límites, ¿no? Entonces no, por ese lado no pasó nada. Digo, todos son grandes actores, todos tuvieron una trayectoria estupenda, ¿no? Pues queda Ana Martín, queda Lucha Villa, en muy malas condiciones, pero está Lucha Villa todavía, Ana Martín, y ya prácticamente, bueno, Julián Pastor ya murió, Gonzalo Vega ya murió, Cobo ya murió. Entonces, bueno, sí, ya es una película donde ya nos falta mucha gente, ¿no? Don Fernando Soler muere poquito después de terminar El Lugar Sin Límites.
después de haber filmado, debe haber filmado 150 películas, una cosa así, y bueno, uno de los actores más grandes que ha tenido el cine mexicano, ¿no? Que lo recordamos con muchísimo cariño. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este jueves con nosotros. La próxima semana continúa Cine Creación, todavía durante todo el mes de septiembre, y vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a ver una de esas películas que se filman en el contexto de producción en cooperativa, 16 milímetros, cine mexicano independiente, un miembro destacado de la llamada generación de la crisis, que tenía que haber hecho cine ya en los 70 y que con la destrucción del aparato estatal de cine tuvo que meterse al cine independiente. Así que bueno, vamos a ver Knockout con Gonzalo Vega y Blanca Guerra, y vamos a ver a su director aquí con nosotros, el querido maestro José Luis García Agras. Así que los esperamos el próximo jueves a las 18 horas para que vean esta gran película. Es un ejercicio de cine negro increíble, y conozcan al maestro José Luis y platiquen con él, ¿sale? Pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias, buenas noches.